Hola, buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Ceballos Cabrera. El día de hoy haré mi sustentación para el trabajo del tema que yo escogí, que es el clima organizacional empresarial, un tema que a mi concepto es de gran importancia para el desarrollo tanto económico como crecimiento de una compañía. Aclaremos que los crecimientos de las compañías no solamente van amarrados a cuánta economía tenga, sino al reconocimiento y la imagen que estos proyectan al exterior. El clima organizacional es importante desde las empresas en donde sea más pequeña hasta la más grande, porque si bien el factor principal del desarrollo de una de estas es el factor humano y este hay que cuidarlo. Desde los tiempos anteriores han venido haciendo estudios sobre el comportamiento humano y el que este tiene con sus relaciones tanto externas como internas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en una persona que tenga problemas en su vivienda un día y se levante y no se pueda concentrar, se desplace a sus labores y considere que no tenga concentración, que no deja de pensar en los problemas que o en la casa. Entonces, esta persona es una persona que puede cometer errores dentro de las funciones que está haciendo precisamente por el bajo nivel de concentración que está presentando. Asimismo, puede ser que no solamente sea el tema de la concentración, sino que la persona llegó ofuscada, muy enojada y entonces se quiere desquitar con los demás. Entonces ya no vamos a tener un solo empleado indispuesto, sino que vamos a tener muchos. ¿Y esto qué va a acarrear? Esto va a acarrear que dentro de la empresa la optimización de los resultados sea muy mínima y esto afecta tanto la parte económica como la proyección que la empresa quiera dar a la parte de afuera. También se puede presentar no solamente los factores externos que invaden dentro de la persona en su desarrollo de sus funciones, sino también el ambiente laboral interno. Dentro de la poca experiencia que he podido tener a lo largo del trayecto que llevo, he podido estar en empresas que son de grande y de pequeño volumen, pero un factor común en todas es la parte de los celos profesionales. Entonces, cuando una persona está avanzando, está escalando, no todo el mundo se alegra por eso, no todo el mundo lo ve bien, sino que de pronto sus compañeros ya van a ver cómo que es la persona que va a pasar la información y va a decir Pepito no trabaja, fulanito no trabaja, entonces todo eso empieza a generar discordia entre ellos. O también puede ser el rol como lo ejerza la persona. Entonces subieron a la persona de rango, entonces la persona ya piensa que solo por eso tiene que mirar por encima a los demás. Entonces si vemos son múltiples procesos que se pueden presentar, ocasiones que afectan al final los desempeños. Entonces por eso yo considero que es un tema súper importante para tener en las empresas, para trabajarlo siempre, para estar súper pendiente, capacitar el personal constantemente. Esto hará que la mejora continua de la compañía crezca y más rápidamente, porque contar con un buen grupo de trabajo hará no solamente que se trabaje por que los empleados trabajen por ir por un sueldo y ya no van a defender esa parte, van a defender una marca y posicionar una marca es lo más importante y lo más indispensable para el crecimiento económico de una compañía. Dentro de esto contamos con que el clima organizacional es el conjunto de las propiedades que se pueden ser medibles en torno al entorno laboral. Como lo decíamos ahora, tanto las partes externas como las partes internas. Todas estas mediciones, entonces, por ejemplo, hoy en día se trabaja en múltiples encuestas o la batería de riesgo psicosocial, que es algo también supremamente importante, en donde se pueden medir niveles de estrés de la persona, cómo una persona puede manejar el estrés. Por ejemplo, es algo de medición porque
No se puede tener una persona en servicio de cliente que no sepa manejar el estrés, porque su reacción tanto con los clientes como con los compañeros va a ser colapsante, y entonces esto hará que se afecte la parte de desarrollo de la empresa en la que está interesado. Es muy importante evaluar las relaciones que los empleados tienen entre ellos mismos. Hoy, gracias al crecimiento y la innovación y el desarrollo y la evolución tecnológica y de todos los procesos, hoy en día las empresas invierten mucho en estos factores, con el fin de optimizar sus resultados, presentar una mayor eficacia, preocuparse también por sus empleados, hacer una relación más amena, más acorta con ellos, ya que el gran porcentaje de personas todo el día están en sus hogares y simplemente llegan a su casa a dormir, a terminar labores de hogar, a hacer tareas con sus hijos y simplemente dormir, pero todo el día están conviviendo dentro de la compañía. Entonces la compañía se vuelve su segundo hogar. Es el tema a cuidar, porque pues no queremos tener empleados que todo el día están en las empresas, casi todos los días de la semana, y en una mala disposición. Esto es algo dentro del crecimiento que se genera el factor de mayor riesgo, porque no contar con un buen trabajo, un grupo de trabajo hará que tengamos mucho ausentismo laboral. Entonces hay personas que buscan incapacidades, que dicen, ay no, no quiero ir a la oficina, no quiero ir a hacer el trabajo porque no me siento bien con tal persona, porque hoy tengo problemas y no quiero pensar en nada. Entonces vienen las incapacidades, o a su vez vienen las renuncias. Tener una rotación de personal muy seguida afecta también el desarrollo, porque entonces se está invirtiendo en una persona que va a llevar exámenes médicos de ingreso, una dotación, que va a llevar una capacitación, y la persona no se sintió bien, no se sintió a gusto por el clima que notó, y a los 20 días dice que renuncia. Entonces es volver a iniciar un proceso, volver a hacer una inversión de todos estos factores que ya habíamos mencionado anteriormente. Y dentro de mi planteamiento del problema, identifico que el análisis del clima organizacional de las empresas es la falta de comunicación efectiva y la ausencia de liderazgo inspirador, porque es que no solamente podemos decir es que el empleado no quiere, es que el empleado no quiere, es que el empleado no sabe separar las cosas. No, hay que tener un líder dentro de la compañía que gestione esa parte en las personas, que los haga sentir cómodos, que los haga sentir a gusto, con confianza, que le puedan contar cualquier cosa, para que de esa misma manera sientan un apoyo y puedan pensar de que si tienen un problema lo pueden hablar, lo pueden dialogar. Se puede, a veces muchas personas se enfrascan en lo que están teniendo, pero no hayan una solución, y no hayan una solución precisamente por eso, porque están tan enfrascados que tienen una visión frontal de la situación y no panorámica. Entonces cuando se dan el tiempo, el espacio de hablarlo con otra persona, puede que esa persona tenga una visión más panorámica y le muestre una solución más sencilla, y el alto nivel que estaba manejando la persona se reduzca. Entonces eso va en un líder, eso va en un inspirador. Se hace indispensable contar con un buen jefe que entienda la necesidad de prestar atención a esto. Hoy en día en nuestro país son muchas las personas que sufren de depresión, son muchas las personas que sufren de ansiedad, personas que no saben manejar eso y lo llevan a bordes extremos, como por ejemplo atentar contra sus vidas, en fin, muchas cosas de esas, y es porque el factor psicosocial en las personas ha cambiado muchísimo. Entonces estas personas constantemente se ven agotadas, agobiadas y sin un apoyo al lado. Entonces, teniendo una claridad de los objetivos y la falta de motivación entre los empleados, es lo que va a reflejar que esto no se haga, que no se haga un análisis de clima. Esto se va a ver reflejado en todo, en la motivación que tienen los empleados, además de sus relaciones interpersonales con sus compañeros.
precisamente por falta de comunicación. Entonces, como la empleada X no contesta bien, entonces no le va a pasar el comunicado, no le va a pasar la información, pero es una información importante y dentro de una compañía siempre va a haber un ciclo y todos dependen de todos. Entonces, si desde el puesto 1 no se hace el trabajo, se va a ver afectado hasta donde termina el proceso, que puede ser el puesto número 10. Entonces, esto va a generar tensiones, va a generar conflictos entre el equipo, porque después va a llegar el jefe y va a decir, pero ¿por qué no hay resultados? Pero no se hace un estudio a fondo de la situación. ¿Cuáles son, por ejemplo, los primeros síntomas que se identifican dentro del clima organizacional? Por ejemplo, la falta de claridad en los objetivos. Los empleados no saben qué tienen que hacer porque no tienen un líder de una buena comunicación que les diga, mire, el enfoque es este, lo que tenemos que hacer es esto, vamos a trabajar por esto. Entonces, ellos no van a tener claros esos objetivos, la baja motivación y el compromiso que ellos tengan. Como lo decíamos ahora, las tensiones y los conflictos personales. Estos son los síntomas principales dentro de un clima organizacional que se notan y que se va a estudiar. El pronóstico. Considerando que si la falta de comunicación efectiva y el liderazgo persisten sin una intervención propia de las personas indicadas, lo más probable es que con el tiempo la situación empeore y empeore. Entonces, esto va a acarrear que la economía de la compañía también se vea afectada, que toque hacer recortes de personal, que toque hacer una mayor inversión. Entonces, todo esto, con el fin de tener todo esto bien, es que se hace importante que cada empresa, cada compañía haga un estudio ameno de la situación, cómo llevan ellos, cómo se enfrentan ante las situaciones, cómo realizan sus procesos tanto internos como externos. Dentro de mi pregunta de investigación planteé cuál es el impacto de la mejora de la comunicación interna y el liderazgo inspirador en el clima organizacional y la satisfacción de los empleados en una empresa. Los objetivos del clima organizacional que he planteado dentro de mi trabajo son evitar el ausentismo laboral, así como minimizar la rotación del personal, como lo mencionaba anteriormente, por todos los gastos que acarrea mejorar la productividad de la empresa, generando óptimos resultados al funcionamiento, crear un sentido de pertenencia en los empleados de tal manera que cuenten con una satisfacción interna en cuanto a las políticas de la compañía. Mi justificación: desde los años 80 hasta nuestros tiempos, el clima organizacional se ha convertido en un factor constante de trabajo y de investigación continua. O sea, evaluar el comportamiento humano es indispensable. Por eso hoy en día para un trabajo se hace indispensable una valoración psicológica, por lo que decía al principio. Hay muchas personas que ya vienen con problemas internos que no han sido identificados y que de pronto los empiezan a desarrollar en sus lugares de trabajo. Es un elemento de vital importancia para el progreso de las organizaciones, ya que una visión de una empresa sólida con un buen ambiente será proyectada ante los clientes como la imagen externa positiva y atrayendo más. Asimismo, generará el crecimiento económico de la misma. Dentro de los marcos del trabajo evaluamos el marco teórico, en donde nos apoyamos en todas las personas que han realizado un estudio sobre la situación, sobre la importancia del comportamiento humano, los cuales han sido muchos. Si de pronto yo pudiera decir hace unos años tal vez no era tan importante, pero como lo decía, con el paso y el aumento de la tecnología, las innovaciones que hemos tenido hoy en día, todos estos factores han tomado fuerza y hoy en día las personas sufren más. Entonces es por eso que esos primeros estudios que se remontaban a los años 80 han ido aumentando y han hecho investigaciones más a fondo de las situaciones. En el marco jurídico se han evaluado muchas e implementado también
muchos artículos que protegen al trabajador, porque si bien no solamente podemos decir que el trabajador tiene problemas, también se pueden presentar los casos en donde haya abuso del poder por parte de los jefes, por parte de los directivos. Entonces hay muchas formas que hoy en día apoyan al trabajador, que apalancan esa parte de él que necesita ser custodiada, porque hay entidades que vigilan toda esta parte. Dentro del marco conceptual evaluamos los primeros conceptos básicos, que son como el clima, las organizaciones, en la proyección económica el ausentismo laboral, la rotación del personal. Dentro del marco temporal evaluamos que el tiempo de estudio que se hace dentro de una compañía, la compañía de estudio en donde se analizaron estos factores y resultados, es la compañía donde actualmente yo me desempeño laboralmente, la cual se llama Gestionamos Palmira SAS. Se hizo en un intervalo de 2 meses y la compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. El diseño metodológico, el tipo de investigación que tenemos en este trabajo es un tipo de estudio descriptivo, ya que lo que evaluamos son las cualidades que podemos ver dentro de las personas y dentro de la compañía. Tratamos de observar los comportamientos y las conductas de las personas en torno a sus labores, cuando las van a desarrollar, cuando las van a realizar, cómo las hacen, cómo realizan sus funciones, qué les hace falta, en qué no se sienten cómodos. Todas estas partes es lo que se encuentra sujeto de estudio para un diseño metodológico de la situación y entender más a fondo la importancia del. Dentro de los resultados y conclusiones, entendemos que el clima organizacional es un factor fundamental dentro de una empresa. Representa un papel importante dentro del desarrollo, como lo decíamos al principio, el crecimiento de la misma. Y no solamente por el nivel económico, sino por lo que decíamos, es muy importante la imagen que se proyecta. Una buena imagen exterior proyecta ante los posibles clientes, posibles inversores, una estabilidad. Entonces, en donde a nivel del representante de la compañía también le generará un estatus dentro de la economía, dentro de los empresarios, dentro de las personas que proyectan e inspiran a otras personas a crear empresa. Entonces, es por eso que todos estos factores deben de ser de gran estudio. Como conclusión, quiero determinar que recordar nuevamente la importancia del clima organizacional es algo fundamental. Contar con unos empleados, contar con un factor humano, contar con una calidad humana como jefe, determinar de que no solamente tenemos máquinas de trabajos que nos deben de hacer 10 o 15 funciones al día, sino también no olvidarnos de que son personas vulnerables, son personas que sufren, que tienen situaciones, que tienen necesidades, que necesitan a veces ser escuchados, que simplemente el desahogarse hará que se sienta mejor, hará que se sienta más ameno. Capacitar al personal es muy importante, es darle la claridad de aprender a separar las cosas, darles herramientas. También tenemos que entender que las personas cuando son jefes manejan demasiadas responsabilidades, una carga muy grande, y entonces a veces no entendemos por qué el jefe se comporta así, pero también no vemos qué hay detrás de esa palabra jefe, de esa gran responsabilidad que tiene como representante de su compañía, de no desfallecer, de no verla caer. Entonces, es por eso que la inversión en el estudio del clima, en el comportamiento y trabajar por tener un buen equipo es una de las materias de gran importancia. Es una de mis conclusiones más importantes. Trabajar por contar con un buen equipo para tener un excelente desarrollo organizacional de nuestra empresa, de nuestra compañía. Muchas gracias.